Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestra segunda sesión de este taller de dictamen para efectos de Seguro Social. Pues vamos a continuar, recordemos que el miércoles de la semana pasada vimos la primera parte, todo lo relativo al cálculo de salario base de cotización, que bueno, pues es la parte medular. Sin embargo, hay muchísimas cosas más que hay que revisar y hoy básicamente, bueno, vamos a concluir con eso y vamos a ver la parte de los atestiguamientos, que les había comentado es una serie de cuestionarios que tenemos que dar respuesta. El punto es que la respuesta nada más es sí o no. Y también vamos a ver las plantillas de los dictámenes. Entonces, lo que les comentaba la vez pasada es que, bueno, este año hubo muchísimos avisos de dictamen. Llegó a una cifra récord de 21 para 2000, por dictámenes de 2021 a presentar este año 16,000 avisos. Bien, bueno, pues vamos a entrar ya en materia sin mayor preámbulo, pero antes de entrar quisiera dar respuesta a algunas preguntas que el miércoles todavía por ahí se me pasaron y ya, bueno, no las vi y entonces para que no queden sin respuesta. Bien, Lidia dice, buen día, recordemos que estábamos hablando mucho del tema del comedor. Buen día, si el patrón otorga desayuno y comida, ¿debe descontar como mínimo la cantidad onerosa? Sí, a ver, la regla del comedor es que si les descontamos cuando menos el equivalente al 20% de la UMA, es decir, ya la estamos haciendo onerosa. Y al hacerla onerosa, tengo derecho a darle hasta los 3 alimentos, desayuno, comida y cena, y no tengo que integrar absolutamente nada al salario base de cotización. Si no la hago onerosa, es decir, no cobro nada o lo que les cobra el patrón no llega al equivalente al 20% de la UMA, ahí estamos en un problema serio porque hay que integrar al salario base de cotización el equivalente al 8.33 del salario diario nominal por cada alimento. En el ejemplo que nos plantea Lidia, si no fuera oneroso, sería 8.33 por el desayuno y otro 8.33% por la comida. Estaríamos hablando de un 16.66%. Entonces, si lo hacemos oneroso, tengo derecho a darle hasta los 3 alimentos y no integro nada. Si no lo hago oneroso, tengo que integrar el equivalente al 8.33% del salario diario nominal. Entonces pudiera ser hasta el 25%. Y aquí aprovecho para comentar lo relativo a la habitación. La regla es similar. Dice que si la habitación se entrega de manera no onerosa, el patrón tiene que integrar el equivalente al 25% del salario diario nominal. Y si es onerosa, pues ya no integra nada. Entonces, caso extremo, lo que yo les platicaba de esas empresas que tienen empleados en las plataformas marítimas allá en Ciudad del Carmen, Campeche, que trabajan 14 días en la plataforma, 14 en tierra y así están, 14 por 14. Entonces, si esa empresa, obviamente, pues les tiene que proporcionar habitación y alimentación, los 3 alimentos a sus empleados. Si por un error no actualiza el valor de la UMA y el descuento se queda por debajo, tendría que incrementar el salario base de cotización en un equivalente al 50% del salario diario nominal. Imaginemos que un trabajador que gana 500 pesos diarios, pues sí, ese es el puro sueldo nominal, más las prestaciones de aguinaldo, bla, bla, bla. Pero para efectos de salario base de cotización tendría que aumentar 250 pesos, es decir, el 50%, 25% por alimentación
y 25% por habitación. Lo mismo sucede en la industria hotelera. Si alguien está aquí en la Ciudad de México y lo mandan a Cancún y le dicen, bueno, pues yo te voy a dar la oportunidad que estés en el hotel 3 meses en lo que te ubicas para que veas dónde vas a vivir, y estos 3 meses, pues aquí vas a tener los 3 alimentos y la habitación, evidentemente, ¿no? Entonces, si no hicieran las cosas de manera onerosa, tendríamos el patrón tendría que aumentar o considerar para el salario base de cotización el equivalente al 25%. Para efectos de hacerlo oneroso sería 20% el equivalente al 20% de la UMA para alimentación y 20% para la habitación. Bien, bueno, vamos a continuar con las preguntas. También Lidia nos dice, si rebasa el límite de vales de despensa, ¿el remanente se suma al salario base de cotización? Recordemos que la regla para vales de despensa, lo que nos dice la ley del Seguro Social es que tratándose, recordemos, de despensa en especie, en efectivo, en monedero o en vales, no va a integrar hasta el equivalente al 40% de la UMA. Si fuera el monto superior, solo se integra al salario base de cotización el excedente, como lo vimos en el ejemplo que vimos el miércoles. También Lidia nos dice, ¿cuál es la mecánica para sacar el factor de actualización cuando se paga prima dominical? Bueno, no hay ningún factor de actualización. Lo que la Ley Federal del Trabajo establece que cuando un trabajador labora un domingo, tiene derecho a su sueldo más el equivalente al 25% del salario. Es decir, la prima dominical equivale al 25%. Inés dice, más que una, bueno, es una felicitación. Muchas gracias, Inés. Martimiano dice, contador, pero en el caso de la construcción, que es por obra determinada, yo les pago el puro finiquito y no incluyo los 3 meses de salario. ¿No tendrá alguna consecuencia de demanda ya que fue un acuerdo al inicio? Bueno, en el caso de la industria de la construcción, si el contrato estaba por obra determinada y se termina la obra, pues sí, simplemente se acabó el objeto material del contrato, no hay por qué indemnizar a nadie, simplemente es el pago del finiquito, las partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Esther dice, los vales de despensa deben pagarse en una incapacidad por maternidad. A ver, esta es una muy buena pregunta y lo que tenemos que ver, y por eso perdón que insista tanto, es cuál es la política de la empresa. En el caso, digo, así como lo está planteando Esther, a reserva de ver qué dijera la política, mi respuesta es que no tienes que pagar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque para eso el Seguro Social a la señora le va a pagar un subsidio por incapacidad equivalente al 100% de su salario base de cotización. Entonces no tendrías por qué pagarle nada, porque el Seguro Social le está pagando todo. Donde aquí tenemos un tema muy importante, y por eso decía que es una buena pregunta, es ver la política para cada caso. Hablemos, por decir algo, de una incapacidad de enfermedad general los primeros 3 días. ¿Le tengo que pagar algo? Obligatoriamente no, pero si por política de la empresa tengo la obligación porque lo quiero hacer, pues sí. Pero a ver, en el caso de subsidio por maternidad, que es lo que nos pregunta Esther, y de ahí, Esther, y de ahí empieza el tema. Sabemos que les decía la sesión pasada, ¿qué es el Seguro Social? Una compañía de seguros, de gobierno o pública, pero al final de cuentas una compañía de seguros, que cobra una prima, que aquí se llaman cuotas obrero-patronales, que paga de manera tripartita, se pagan de manera tripartita. Patrón, que paga la mayor parte, el trabajador y el gobierno federal. Y está asumiendo un riesgo. Entonces, ¿contra qué nos estamos asegurando? Pues contra todas las ramas
que establece el Seguro Social, que son obligatorias contra qué enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida y guarderías, que son los que se pagan de manera mensual. Y bimestralmente también hay que pagar lo equivalente al seguro de retiro y seguro de cesantía y vejez. Entonces, en el caso de esto, de todas estas ramas, el seguro nos cubre hasta por lo que le pagamos, que es el equivalente al salario base de cotización. Entonces, en el caso de las señoras que se van de incapacidad, ¿qué sucede si la señora gana 3,000 pesos diarios? Pues el Seguro Social nos asegura hasta por el equivalente el valor de 25 veces la UMA, 2,400 pesos, números redondos, ¿no? Oye, ¿y los 600 pesos de diferencia? Bueno, como les decía, el patrón no tiene obligación de pagarlo. ¿Por qué? Pues porque le está pagando el Seguro Social, pero habría que definir en la política qué va a pasar con ese periodo, porque son 84 días, ¿eh? Ya sabemos que antes preparto y posparto, entonces son 84 días que la trabajadora podría reclamar ese complemento. Entonces, por eso es que le hago tanto hincapié en qué dicen las políticas, para no dejarlo a criterio de la persona, si está de buenas, si está de malas, si le cae bien, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, por favor, por eso es que hago tanto hincapié en las políticas. Luego otra pregunta, buenas tardes, mi nombre es María dice, bueno, acuérdense que era del miércoles, por eso buenas tardes. Tengo una pregunta, es con respecto a lo que menciona de que no debo dar de baja el registro patronal de una empresa y en automático el IMSS lo suspende. Tengo un caso de un contribuyente que de 2020 no tiene trabajadores y hace unos días le llegó una notificación, dice que no ha presentado la declaración de la prima de riesgo de trabajo y que la tiene, y la que tiene no es la indicada, por lo que le pide al contribuyente que presente la declaración y que presente los pagos complementarios con la corrección. Pero si no tiene trabajadores, no se ha modificado. En el caso del Seguro Social, bueno, pues es todo un tema porque puede haber que alguien por error haya dado de alta a un trabajador y son de las cosas que hay que revisar porque esto, alguien diría, ¿cómo crees? Pues sí, eso llega a pasar. Entonces, simplemente en este caso, si no tienes trabajadores, pues es ir al IMSS, hacer la aclaración y no pasa absolutamente nada. Pues sí, la lata de ir no te la vas a quitar, pero bueno, así pasa en ocasiones con el IMSS. Buen día, si el patrón otorga desayuno. Ok, déjenme ver qué otra pregunta tengo por acá. A ver, dice, buenas, como usted bien indica, acaba de comentar el sistema para determinar el sistema determina el cálculo, pero también es cierto, hablando del SUA, pero también es cierto que si se alimenta mal el resultado será erróneo. Comento lo anterior porque en una autocorrección, en lugar de proporcionar el integrado, se dio de alta el salario diario nominal. ¿Qué es el salario diario nominal? Pues vamos a pensar que a alguien lo contratamos con 300 pesos diarios, su salario base de cotización vamos a pensar que sean 315 pesos, en lugar de incluir al SUA en lo que nos están comentando 315, metieron 300 pesos, lo que les decía la vez pasada. Evidentemente el sistema no se equivoca, está parametrizado y hace las cosas correctas, pero si le metemos información errónea, pues por supuesto que nos va a dar un dato erróneo. Entonces por eso es que es muy importante checar el salario base de cotización y tener certeza que es correcto y que se alimentó de manera correcta. Les platico una anécdota. Hace algunos años, una empresa hacía su cálculo, pero quien pagaba recibía las EMAs y las EVAs. Y el IMSS, pues en esas EMAs y esas EVAs no siempre tiene la información adecuada y probablemente no vengan todas las altas, todas las bajas, todas las modificaciones de salario. Pero quien pagaba decía, híjole, pues yo a mi compañero no le tengo mucha confianza, entonces en lugar de pagar lo del que dice Juanito, yo pago lo del IMSS y así no tenemos problema.
Y entonces era una empresa con varios registros patronales a nivel nacional. Entonces yo recuerdo que hacíamos la auditoría y, pues digamos, Ciudad de México, Guadalajara, estaban perfectos, varios estados, ¿no? Eran como 6 registros. 5 estaban perfectos y Tijuana es el único que no daba. Y entonces dijimos, pues, ¿qué pasa? Pues si es el sistema. Pues sí, nada más que el señor, cuando le mandaban el SUA, hacía caso omiso y pagaba con la EMA. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque de verdad la realidad supera la imaginación. Bien, retomando entonces ya los cálculos. Aquí están los porcentajes que paga un patrón y que tiene la obligación de pagar el trabajador. En la parte que dice cuota fija es la única rama que se paga en función del valor de la UMA. Y por eso el porcentaje es tan alto. ¿Por qué? Porque es un 20%, 20.4%, no del valor del salario base de cotización, sino del valor de la UMA. Por cada día laborado, el patrón tiene que pagar el equivalente al 20.4% de la UMA. Si ustedes ven, el trabajador no aporta nada. Luego viene una cuota adicional. Esta cuota adicional, estamos hablando de la pura rama de enfermedades y maternidad, que está dividida en 4 secciones. La segunda sección es lo que se llama la cuota adicional. Esta cuota adicional se paga solamente cuando el salario base de cotización es superior al equivalente a 3 veces la UMA. Es decir, si un trabajador gana o percibe un salario base de cotización de el equivalente a 2.5 veces la UMA, por esta rama no pagaría nada, ni patrón ni trabajador. Si el salario base de cotización fuera el equivalente a 5 veces la UMA, me permite no pagar por 3, entonces el patrón pagaría el equivalente al 1.10% y el trabajador el equivalente al 0.4%. Sobre el diferencial 5 menos 3 sobre el equivalente a 2 veces del salario. El diferencial es lo que pagaría el patrón y el trabajador. Y ya todas las demás ramas se pagan considerando el salario base de cotización. Y les decía que todos son porcentajes fijos, que el único que cambia o puede cambiar de marzo a febrero del año siguiente es el equivalente al riesgo de trabajo, que decíamos que dependiendo la clase, la actividad, el patrón lo mínimo que va a pagar es el equivalente a medio punto porcentual, aunque nunca tenga accidentes de trabajo, por riesgo de trabajo, no puede pagar menos del equivalente al 0.5%. Y por el contrario, si fuera una empresa con muchísimos accidentes, sí, tiene un tope de 15%. Claro que es altísimo, pero bueno, pues son empresas con muchísimos riesgos de trabajo y muchos accidentes. Entonces, esa prima es la que hay que estar revisando año con año, porque podemos haber hecho un excelente cálculo de salario base de cotización, está todo correcto, sin nada más que, como hemos comentado y nos han hecho favor de hacer sus preguntas, pues no se actualizó la prima, está incorrecta, pues simplemente tenemos otra vez problemas, ¿no? Entonces, todas estas ramas ya quedan fijas, nada más que recordemos que el año pasado, hace 2 años, hubo una reforma a la ley a la ley del Seguro Social en materia de pensiones, que ese es todo un tema, pero como el gobierno se dio cuenta que muy pocas personas, hablando de la ley vigente, la ley 97, muy pocas personas iban a cumplir con los requisitos para tener derecho a una pensión, disminuyó el monto de las semanas cotizadas. Recordemos que con la ley anterior, la famosa o llamada Ley 73, solo se requieren 500 semanas para tener derecho a la pensión. Con la Ley 97 se requerían 1,250 semanas. Es decir, de 9.5 años lo subieron a 24 años de cotización. No de trabajar, de cotización.
Y entonces, además de que se requerían muchas semanas, el monto de la pensión es muy baja, pero muy baja. Entonces, el gobierno modificó los porcentajes que tienen que pagar y para efectos del presupuesto para aquellos que trabajan en esto, o el próximo año, oye, ¿por qué me subió la aportación patronal si no aumenté los salarios base de cotización? Porque el porcentaje de la rama de cesantía que tiene que pagar el patrón, que ahora es de el equivalente al 3.15% del salario base de cotización, a partir del próximo año el gobierno dio 2 años de gracia, 21 y 22, para que se fueran preparando, va a ir subiendo y ahora ya no va a ser un porcentaje fijo para todos. Va a depender del monto del salario base de cotización. Y si ustedes ven, yo aquí les puse nada más el mínimo y el máximo. ¿De qué depende? De cuánto sea el equivalente al salario base de cotización. Veamos nada más los 2 primeros renglones. En esta rama de cesantía y vejez, si el trabajador percibe un salario, si tiene hasta un salario mínimo, no hay cambio. Pero si percibiera un salario base de cotización equivalente de 1.0 veces la UMA a 1.5 veces la UMA, en lugar de pagar 3.15, va a pagar 3.281. Y así va a ir subiendo gradualmente para llegar en el 2030 a 4.202%. Ese es el mínimo. El máximo, hay un rango, son varios, pero bueno, yo nada más puse el primero y el último. Si el salario base de cotización fuera de más de equivalente a 4.01 veces la UMA, en lugar de pagar 3.15, el próximo año el patrón va a pagar el 4.241 y va a ir subiendo gradualmente para llegar al año 2030 en pagar el 11.875%. Si ustedes ven, es un incremento muy fuerte para aquellos que tienen un salario base de cotización superior a 4.0 veces la UMA. Entonces, la verdad es que quien haga un presupuesto de cuánto va a pagar de cuotas el año pasado, el próximo año, con esto tiene una muy buena chamba para revisar, porque va a estar, imagínense cuando son salarios variables, por las percepciones variables, como su nombre lo indica, pues no sé cómo lo van a hacer, pero bueno, se los dejo ahí de tarea. Bien. Bueno, pues continuando con nuestro ejemplo, veíamos lo del factor de integración, que ya lo analizamos con lujo de detalle, pero vamos a ver otro tipo de pruebas y papeles de trabajo que tenemos que hacer para tener certeza que el salario base de cotización es correcto y que además estemos pagando correctamente las cuotas obrero-patronales. Una de ellas es la conciliación de los trabajadores que tengo en la nómina y los trabajadores que estoy reportando en el SUA. Alguien diría, pues no debe haber diferencia. Pues sí, en principio no debería de haber diferencia. Los trabajadores que tengo en la nómina son los que debo tener en el SUA. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Y digo, aquí pongo un ejemplo de 10 trabajadores, pero imaginemos una empresa para no decir muchos, con 350 trabajadores que están distribuidos en 3 registros patronales, todo lo hacen en Guadalajara y simplemente mandan información. A veces, ¿qué pasa? Pues que las altas, que las bajas no son reportadas oportunamente ni para efectos de la nómina y peor aún para efectos del SUA. Me ha tocado casos de que el responsable de la nómina se da cuenta de que no dio de alta a un trabajador hasta que el trabajador reclama que no le han pagado. Bueno, entonces, en principio decíamos que los trabajadores que están en la nómina son los mismos que deberían de estar en el SUA, pero siempre hay casos muy particulares que se presentan. Veamos en este caso. Simplemente si agarramos el total de trabajadores en la nómina, ¿cuántos había? 7. ¿Y cuántos traes en SUA? 9. Pues ya algo llama la atención, ¿no? Bueno, pues vamos a conciliar y vamos a revisar, a ver,
¿Qué pasó con el primer trabajador? Oye, es un trabajador que ingresó en 2009 y renunció en enero de 2021. Es decir, pues ya no debería de estar si estamos haciendo la revisión del SUA de noviembre. ¿Y por qué está en el SUA? Porque está en litigio, demandó a la empresa, y ahí les comentaba que hay abogados laborales que dicen que en estos supuestos la recomendación es no presentar al IMSS el aviso de baja, porque eso juega en su contra. Entonces, si el patrón está consciente de esta situación y es recomendación de sus abogados laborales, pues de modo, se tendrán que seguir pagando las cuotas. Pero bueno, ahí está una explicación del por qué. Luego el siguiente trabajador pues está en nómina, está en SUA, igual que el que sigue. Luego una señora, bueno, pues no está en la nómina y está en el SUA. Y wow, ¿por qué? Espérame tantito, pues la señora está incapacitada por maternidad, pues obviamente pues no le estoy pagando nada, pero tengo que tenerla en el SUA. Ah, bueno, pues entonces ya tenemos la explicación, hasta ahí pues vamos bien, estamos conciliando. Los siguientes 3 trabajadores en nómina y en SUA, perfecto. Oye, luego tengo un trabajador que está en la nómina, pero no está en el SUA. Pues simplemente, ¿qué pasó? Pues se le olvidó darlo de alta al responsable. Vean nada más qué problema, no está asegurado. Ahí, bueno, pudiéramos tener un problema de capitales constitutivos, pero ese es otro tema. Entonces, bueno, pues aquí hay que hacerlo, pues inmediatamente darlo de alta. Recordemos que el problema es que no es que lo puedo dar de alta con la fecha real. El IMSS solo nos permite 5 días para hacerlo de manera hacia atrás. Es decir, como tenemos 5 días hábiles para cualquier notificación de altas, bajas o modificaciones de salario, pues si el trabajador ya tiene 15 días o un mes o 3 meses trabajando, pues ya esos 3 meses simplemente no tuvo cotización. Por la contra, hay una persona que ya renunció, ya no está en la nómina y sigue en el SUA. ¿Qué pasó? Pues que no lo han dado de baja. Y alguien dirá, pues es muy fácil esto. Sí, aquí se ve muy fácil porque pues simplemente les pongo un ejemplo con 10 trabajadores. Pero decía hace rato, imaginemos una empresa con más de 300 trabajadores. Pero bueno, sabemos que hay empresas que pueden tener 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 trabajadores, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Para qué? Pues para no pagar ni de más ni de menos. Y lo más importante, evitarnos posibles capitales constitutivos. ¿Qué son los capitales constitutivos? La atención médica hospitalaria quirúrgica que proporciona el Seguro Social a los trabajadores y que le cobra al patrón porque no estaba asegurado o estaba mal asegurado, es decir, estaba asegurado con un salario de 300 pesos y su salario base de cotización era de 350. Y el problema es que el Seguro Social cobra, de verdad, como si lo estuvieran atendiendo en el Hospital Ángeles de Interlomas. Perdón el comercial, pero bueno, es muy caro, entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Bien. Otra prueba que también es indispensable que realicemos es si los movimientos afiliatorios fueron presentados en tiempo y forma. Entonces, pues yo les decía que aquí no se tiran palos de ciego, es decir, tenemos que hacer pruebas muy dirigidas. Ya vimos ya vimos la vez pasada que debemos tener un cuadro anualizado por mes donde tengamos los conceptos que se pagaron y de ahí vamos a definir que se validen todas las percepciones fijas, pues no hay duda, las variables que estén integradas. Y para efectos de los movimientos afiliatorios, pues igual tenemos que tener un cuadro donde el patrón nos diga en qué mes por mes cuáles fueron los movimientos de alta, cuáles fueron los movimientos de baja. Y entonces ya pues nosotros definiremos si revisaremos 1, 2, 3 bimestres, ya es la decisión del auditor, y hacer la selección de qué meses vamos a revisar. Bien, bueno, pues en este momento le damos la bienvenida a nuestros amigos, damas y caballeros que se incorporan a través de Facebook. Bienvenidos a este curso, taller de dictamen para efectos de